Cuando se adquiere un vehículo diésel, Es como un proyecto de ciencias mezclado con mecánica y con arte. Un conjunto de piezas y partes que se convirtieron en una motocicleta diésel. Es algo increíble. Tiene un cuadro de caño diseñado específicamente para un motor diésel de 1100 centímetros cúbicos de un cilindro. Le agregamos un turbo Garrett GT25 y transmisión de 5 velocidades. dentro de las muchas precauciones que la gente le va a decir, un vehículo diésel nuevo o tal vez usado va a decir, por favor, cuando este indicador se apague, aquí está maximizado, dele arranque. Y pasa muchas veces de que usted abre el interruptor y se apaga y usted le arranque. Pero hay que entender que dependiendo de la tecnología del vehículo, se puede apagar el indicador, pero va a seguir alimentando las bujías. ¿Por qué? Porque va a haber postcalentamiento. Si es un motor nuevo, eso se podría verificar yendo a las bujías con un multímetro y verificando que a pesar de que el motor está prendido, las bujías siguen siendo alimentadas. Pasamos al otro, entonces lo que llamamos calentador de combustible, calentador de aire de admisión, que llamamos rejilla de precalentamiento. En esta gráfica, por cortesía de Kia, tomada de Kia Motors, vemos la manguera que viene del turbo, ¿ok? Fijada a esta parte que es la rejilla de precalentamiento, que por medio de estas tuercas de fijación va atornillada al múltiple de admisión, y aquí tenemos la alimentación de combustible, la alimentación de corriente, ¿ok? Esa rejilla de precalentamiento, como usted la ve acá, tiene estos filamentos. ¿Por qué le llegaban dos cables? Porque ella trae dos filamentos, esta hilera de filamentos y por debajo va otra. Y el principio es el mismo que hemos venido comentando, una alimentación de corriente cuando abro el interruptor. La duración de esa alimentación de voltaje y amperaje va a depender de las condiciones del vehículo, de la temperatura del refrigerante, de la altitud donde esté el vehículo. ¿Ok? Y pasa lo mismo, va a calentar, una vez se apague el indicador al tablero, que es el mismo de antes, usted le va a empezar a dar arranque, y si es un sistema moderno va a tener postcalentamiento. Esta solamente va a calentar el aire que viene del motor. Mire, aquí viene del motor y pasa al múltiple, o sea que cuando usted le empiece a dar arranque, todo lo que pase por acá se va a calentar. Muy bien, otro ejemplo, esto es tomado de un motor Caterpillar. Aquí tenemos el múltiple de escape, lo podemos identificar porque el turbo alimentador va acoplado al múltiple de escape, y aquí sería la entrada del múltiple de admisión. En este caso no está el múltiple de admisión, pero sí me muestra la posición de la rejilla. El múltiple de admisión estaría aquí atornillado y esta es la rejilla. O sea, las rejillas van a tener formas rectangulares o cuadradas, y en su mayoría de casos van a ir entre la conexión al múltiple de admisión y el múltiple de admisión. Una gráfica tomada de Volvo. Observemos el diagrama dando arranque. Sería succiona aire, pasa por el caracol de admisión, pasa por el intercooler, pasa por la rejilla. Esta rejilla es calentada, calienta el aire y el aire ingresa a cada uno de los cilindros. Como podemos ver el ejercicio acá, entonces aquí me está diciendo que va a durar, el tiempo de duración va a depender de la temperatura. Entonces carros en países donde hay estaciones, si estoy a menos 20 grados va a durar 20 segundos, a menos 10 va a durar, 50 segundos, si estoy a 0 grados va a durar 40 y así sucesivamente. Y el indicador sigue siendo el que hemos venido mostrando. Recuerde que esto es condición dando arranque. El turbo no está funcionando cuando yo doy arranque, cuando abro el interruptor. Cuando estoy en mínima, el turbo gira, pero no está generando presión de combustible. En la actualidad, existen infinidades de dispositivos electrónicos, desde sencillos hasta complejos. ¿Sabías que gracias a la ley de Ohm logramos disfrutar de su buen desempeño? Pero, ¿qué es la ley de Ohm? Cronómetro. Comencemos. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático George Ohm, donde describe de manera muy sencilla la relación que existe entre tres conceptos. Escape de prisión. La intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en un determinado tiempo. El voltaje o tensión es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.
La resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. En su formulación más sencilla, esta ley afirma que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia que presenta, donde I es la intensidad, que se mide en amperios, B el voltaje, que se mide en voltios, y R la resistencia, que se mide en ohmios. Porque hay muchas maneras de comprobar la bujía. Entonces, primera manera, desmonte las bujías o motor frío. Desconecte la unión o el cable de alimentación de todas las bujías y compruebe bujía por bujía resistencia. Normalmente el fabricante de las bujías, independiente de la calidad, me está hablando de una resistencia de 0,2 ohmios hasta 2 ohmios. Pero si yo desmontaba las bujías, si el motor está caliente, me es necesario desmontarlas porque la temperatura afecta a la resistencia. Las desmonto y hago la medición, la misma medición. Hay otra manera de hacerlo por amperaje. Este video me pareció muy interesante y quiero que lo observemos. Bien, acá que dice, y es muy cierto, que muchas veces cuando usted prende el vehículo, prende el interruptor, el indicador, usted da el precalentamiento prendido, pero después sigue prendido el indicador. ¿Qué hacen muchísimos fabricantes? Si usted va andando con el vehículo y ese indicador titila, le está diciendo, oiga, hay un problema en el sistema de precalentamiento, revise. ¿Ok? Puede hacer que hayan sistemas tan sensibles que generen códigos de falla y otros sencillamente esta aguja, ese indicador flashea, titila. Mire que acá él está diciendo que en este diseño de este motor, cada bujía de precalentamiento va alimentada por aparte. O sea que me está diciendo que es en serie, que tiene varios caminos. Normalmente usted encuentra una sola alimentación para todas las bujías, pero aquí está el caso. Y le está diciendo que si hay alguna variación de ellas, debe cambiarlas. Lo otro es que cuando tengo todas las bujías en serie, pues debiera tener la base, ya sea porque usted la tomó previamente en un motor bueno o porque lo dice el fabricante. Ejemplo, siempre da 45 amperios 4 bujías en buen estado cuando están conectadas en paralelo, pero ya no me da 45, me da 35, voy a bajar, hay alguna quemada, ahí sí me toca bajarlas por obligación y medir resistencia medir resistencia de cada una de las bujías de precalentamiento. Ok, aquí está el modelo que yo les hablaba anteriormente, cuando está en serie. Entonces él está diciendo que las 4 bujías le marcan 20, en paralelo, discúlpeme, y si una está mala, pues ya no le va a dar 20.
componentes pueden estar en serie o en paralelo. Los LEDs que vemos acá, por ejemplo, se encuentran en serie, de tal manera que se encuentran uno detrás del otro en el circuito. Por el contrario, estos otros dos LEDs se encuentran en paralelo, ya que ambos están conectados en el mismo punto a la alimentación. Esto tiene consecuencias en el voltaje y la corriente. Los LEDs en serie suman el voltaje pero mantienen la corriente, es decir, necesitaremos el doble de voltaje para encenderlos pero la misma cantidad de corriente. Si cada LED de estos se enciende a 3 volts y consume 20 mA, entonces para encender dos LEDs en serie necesitaremos 6 voltios y 20 mA. Por el contrario, los LEDs en paralelo suman la corriente y mantienen el voltaje. Para encender estos dos LEDs necesitaremos tan solo 3 voltios pero 40 mA. Esto se aplica también a las baterías. Dos baterías de 12 volts en serie pueden entregar hasta 24 volts, pero entregarán la misma corriente como si tan solo se tratase de una. Por el contrario, dos baterías en paralelo entregarán 12 voltios, pero entregarán el doble de corriente.